It's the most powerful word we have. A simple word. Do. As in, I do. As in, just imagine what we'll do. As in, don't tell us what we can't do. I'm unstoppable today. Because with Intel-powered AI, cloud, 5G, there's no limit to what we can do. They said we'd never do this. Soon we will from 12,000 miles away. But there's still so much left to do. So what are we gonna do about it? How about something that enriches the lives of every person on Earth? Unstoppable today. Impossible? Not if we do it together, because all you need is an idea and intel inside to do something wonderful. Los vertiginosos cambios tecnológicos de los últimos años están transformando el mercado laboral. Muchos de los trabajos que conocemos ahora no existirán en el futuro. En Elevate ayudamos a los profesionales de TI a mantenerse relevantes a través de las certificaciones técnicas más demandadas, impartidas por instructores de clase mundial y con un enfoque totalmente diferente con metodologías de alto impacto. It's the most... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Un gran gusto tenerlos con nosotros. Estoy muy emocionada con estas invitadas de lujo. Primero que nada, muchísimas gracias al Diario La República por esta invitación. Para mí realmente es un privilegio, no solo pues por las invitadas que tenemos hoy, sino por ustedes, porque los principales invitados son ustedes en este mes de la mujer, que bueno, tenemos tantos desafíos, pero también tanto que compartir, algunas cosas que celebrar. Así que primero que nada, les quiero presentar a nuestras distinguidas invitadas, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, aquí está con nosotros. También está Silvia Lara, quien es la ministra de Trabajo y Seguridad Social del actual gobierno de Costa Rica, y Camelia Ili, decana de INPAE. Bienvenidas a todas. Gracias. Bueno, yo creo que aquí están ya Silvia y doña Laura. Quiero decirles a todos ustedes, querido público, que ya hemos hecho un acuerdo entre nosotras, porque ustedes saben que por respeto, y es la forma como nos conocimos, al menos en Centroamérica, pues generalmente
obviamente al tratarse de una expresidenta, uno la trata con respeto, es decir, doña Laura, una ministra, doña Silvia, una decana, uno dice doña Camelia, pero he hecho un acuerdo con ellas y vamos a hablar abiertamente, vamos a hablar de vos y vamos a hablar aquí como si estuviéramos sentadas en la sala de sus casas, en la sala de nuestras casas. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Maravilloso. Bueno, qué interesante, estaba leyendo que en toda esta pandemia el 70%, lo estaba diciendo ONU Mujer, el 70% de los trabajadores de salud que han tenido tanta dedicación, tantos sacrificios, son mujeres. Sin embargo, por darnos un ejemplo, ¿no? Solo hablar de parte de la situación, sin embargo, es tanta la diferencia siempre de salarios, parte de lo que se habla, pero vamos a hablar también del empleo. Y yo quisiera las oportunidades laborales en este momento. Yo quisiera comenzar preguntándoles a nuestras distinguidas invitadas, ¿cuál fue el primer trabajo que tuviste? Creo que aquí está con nosotros, voy a aprovechar que está Silvia en cámara. Silvia, ¿cuál fue tu primer trabajo? Tu primer empleo. A ver si lo recuerdas. Bueno, claro, pero mi primer trabajo ya no existe. Ya no existe. Ya no existe. Y les voy a contar, yo fui operadora del 116. Y cuando a alguna gente le he comentado esto, que yo trabajé en el 116, me preguntan, ¿y qué es el 116? El 116 era, bueno, antes para hacer una llamada internacional no teníamos ni teléfonos inteligentes ni nada parecido. Para hacer una llamada internacional había que llamar a una central telefónica marcando el 116 y ahí lo que habíamos era una gran cantidad de operadoras, nos llamábamos las operadoras, y atendíamos la llamada, nos decían con quién querían hablar y hacíamos una conexión con la persona con quien se quería hablar, pero esa conexión teníamos que hacerla una operadora. Bueno, yo trabajé en eso, pero imagínense que eso ya no existe. Y mi segundo trabajo tampoco existe. Yo estudié también, en un segundo momento, estudié dibujo arquitectónico, porque antes los planos de ingeniería y de arquitectura se hacían con plumas. Entonces uno llevaba una carrera, eran 2 años en el tecnológico para aprender a dibujar y hacer esos planos con pluma. Bueno, eso tampoco existe ahora. Entonces, ni lo que empecé a trabajar existe ahora, ni lo que primero estudié existe hoy como un puesto de trabajo. Qué interesante. Y recuerdo, por supuesto, 116. Laura, ¿cuál fue tu primer empleo? ¿Cuál fue tu primer empleo y qué edad tenías? De jovencita, seguramente. Bueno, como yo no soy tan vieja como Silvia, entonces mi trabajo todavía existe. Nacimos el mismo año. Lo que pasa es que era algo muy básico y algo que todavía sigue haciendo la humanidad, aunque ciertamente con menos frecuencia. Yo estaba terminando mi colegio, tenía un sueño que era escaparme a hacer un recorrido por Centroamérica, que siempre me interesó un poco la Centroamérica en guerra y en conflicto. Había contrastado mucho con Costa Rica. Y entonces encontré trabajo para esa Navidad, envolviendo regalos en la librería Universal. Y la verdad que me volví experta en hacer monos. Cualquiera que quiera que le envuelva un buen regalo, aquí tienen que se lo y se pago por muy poco que me paguen. Era la Universal cuando solo había una Universal en San José, me imagino que La librería Universal, ahora imagínate en Navidad, porque la Universal era a donde la gente llegaba a comprar los regalos de Navidad y el departamento de envolver regalos siempre estaba lleno. Así que, en serio, nunca en mi vida he envuelto tantos regalos como en esa ocasión. En adelante me convertí en la envolvedora oficial de regalos de mi familia. Bueno, y luego te tocó envolver todo un país. Qué interesante. Bueno, eso es solo el inicio de esta charla, pero Camelia, totalmente en otro continente, contanos cuál fue tu primer trabajo. Micrófono, Camelia. Ya. La palabra del año, el micrófono, ¿no? Me da mucha envidia que Laura sabe hacer monios, porque no soy capaz de hacer un monio. Te voy a pedir el favor que hagamos un curso de esto también, porque es una habilidad muy necesaria.
Y pues y en mi caso, como tú dices, Glenda, en otro continente, en otro país, en Rumanía, inmediatamente después de la salida del bloque comunista, pues empecé en el Instituto de Física Atómica como investigadora junior, con creo que eran 98% hombres doctorados en física y matemáticas, así que tuve un entrenamiento bien interesante, ¿no? Creo que fue una buena escuela de disciplina. Así empecé. Así empezaste. Y qué maravillosos ejemplos para comenzar el tema del empleo, sobre todo para todos aquellos que piensen que no se pueden alcanzar los sueños y vean qué bonito como ellas empezaron. Gracias a todos los que están enviando mensajes y por supuesto también vamos a incluir algunos de sus comentarios. Yo quisiera, queridas amigas, si las puedo llamar así como dijimos al principio, que ustedes me cuenten cómo ven ustedes las oportunidades de empleo en este momento, que sabemos que, por supuesto, en esta crisis provocada por la pandemia, pues hemos sido las mujeres las más impactadas por esta crisis. ¿Y cuál es el consejo? ¿Cuáles son el camino que se puede seguir en este momento? ¿Qué es lo que ustedes, cómo lo ven y qué les pueden decir a las mujeres, Laura? Vamos a ver, según los datos, la situación que ha alcanzado a la mujer con ocasión de la pandemia es verdaderamente dramática. Recordemos que ya antes de la pandemia, particularmente en América Latina, la informalidad en el mercado laboral era muy alta. Esa gente se quedó sin ingresos prácticamente desde el día 1 de los confinamientos y además sin ningún tipo de sistema de atención social. Pues vean ustedes que, por ejemplo, en América Latina, el empleo de la mujer, prácticamente 60% está en el sector informal. Entonces, imaginemos la magnitud de la situación que estamos viviendo. Es decir, no se trata solamente de constatar, como está pasando en Costa Rica, que la mujer perdió más empleos que el hombre, sino que de previo la mujer ya estaba en el sector informal. Pero además otros datos de naturaleza global nos recuerdan que antes de la pandemia cerca de 400 millones de mujeres no tenían, más que hombres, no tenían acceso a Internet. Cuando vemos entonces que la pandemia va a acelerar la reconversión del mercado laboral hacia la digitalización, entonces también tenemos ese rezago de las mujeres en el uso y acceso a las tecnologías digitales. Así que básicamente yo diría que vamos a tener desafíos de formalización del empleo femenino, vamos a tener desafíos de garantizar el acceso a las mujeres a las tecnologías, entre otras cosas. Excelente. Y Silvia, yo no me puedo imaginar la presión justamente como ministra de Trabajo y Seguridad Social, de tratar de ofrecer alternativas en medio de esta crisis para empleo para las mujeres. En ese sentido, Silvia, ¿cuál es tu consejo? Uh-huh. Bueno, primero me gustaría señalar que en efecto de las actividades económicas más afectadas por la pandemia son justamente aquellas actividades económicas donde hay una mayor concentración de la fuerza de trabajo femenina. Estamos hablando del sector comercio, servicios y turismo. Pero además sucedieron dos cosas muy importantes para tener presente. Y ahí se vieron muy afectadas las mujeres. Pero también vemos cómo las mujeres han estado en el frente de la atención de la pandemia. Por ejemplo, dos ejemplos clarísimos. Todo el personal de salud, un porcentaje altísimo mujeres, y las maestras en altísimo porcentaje de mujeres son las que han estado en ese primer frente de la atención de la pandemia. Pero además, lo que ha sido clarísimo es que ha habido un absoluto recargo del trabajo doméstico y el trabajo de los cuidados en los hogares, y ese trabajo ha sido asumido principalmente por las mujeres. De manera que en efecto estamos en una situación muy interesante, porque también la pandemia lo que ha hecho desde mi punto de vista es como levantar el telón de esos arreglos familiares y de esa vida familiar que normalmente
no vemos porque se asume como un asunto más privado de los hogares. Entonces, como que se levantó un telón. Ahora, en relación con tu pregunta, Glenda, ¿y qué hacemos? Vean, a mí me parece muy interesante cómo la misma CEPAL que citaba Laura está señalando cómo en el tema de los cuidados, en el campo de los cuidados, hay una gran oportunidad de reactivación económica y una reactivación económica que incorpora a las mujeres al mercado laboral y simultáneamente debería implicar un trabajo doméstico y de los cuidados mucho más compartido. Entonces, ¿verdad? Normalmente el tema de los cuidados no lo vemos como parte de un sector de la economía que puede contribuir a esa reactivación económica con la inclusión y la participación de las mujeres. Ahora, coincido completamente con Laura de que si aquí además no agregamos el componente de cerrar la brecha digital, yo me temo que esta reactivación económica, que ojalá jale a las mujeres, si no tiene un componente fuerte de cierre de la brecha digital, lo que vamos a hacer es ampliar esas brechas. Y desde el liderazgo del gobierno en ese sentido, ¿qué se está haciendo o qué se puede hacer y cuál es como el consejo específico para estas mujeres justamente? Sí, estamos viviendo una paradoja en materia de empleo. Por un lado, en efecto, tenemos un sector muy grande de la población que está desempleada y buscando intensamente empleo, pero por otro lado también vemos cómo se está generando empleo. El año pasado, CINDE contribuyó a la creación de 20.000 empleos en el medio de la pandemia, una cifra récord en nuestro país. En los últimos, en enero y febrero lo que hemos visto es anuncios tras anuncios de empresas ampliando sus operaciones en Costa Rica y ampliando su oferta de puestos de trabajo. Entonces tenemos por un lado un gran sector de la población desempleada y por otro lado puestos de trabajo que se están creando. Vean, hoy salió la encuesta continua de empleo y lo que vemos es que desde el momento más crítico de la pandemia ahora ya se han recuperado 260.000 empleos y con más fuerza en el caso de las mujeres. Entonces, aquí el desafío es cómo vamos a conectar a las mujeres a esos empleos que se están creando. Y aquí hay un aspecto fundamental y es que para conectar a las mujeres a esas oportunidades de empleo es fundamental que podamos ofrecerles una formación que de verdad empate con los perfiles de los puestos de trabajo que se están creando. Entonces vamos a hacer y estamos haciendo una apuesta muy grande. El Ministerio de Trabajo tiene fondos, tiene el programa Empléate para apostar fuertemente a la formación de las mujeres para que reúnan los perfiles de los puestos que sí se están creando. Camelia, gracias Silvia. Camelia, desde tu punto de vista, lo habíamos hablado también fuera de cámara, la importancia no de mejorar todas esa capacitación en tecnología, digitalización. En ese sentido, ¿cuál es tu, desde la educación, cuál es tu consejo para dar ese salto? Sí, yo creo que sumo todo lo que han dicho Laura y Silvia y construyendo sobre lo que ellas estaban diciendo y pensando a nivel regional, porque creo que es otro de las claves de desarrollo de nuestro continente, empezar a pensar en la integración, porque atrae también más oportunidades. Yo creo que primero tenemos que ver cómo damos los accesos a Internet y a la conectividad en todos los sitios remotos de nuestros países, porque esto ya rompe una de las grandes fronteras que tenemos y que ha sido, por ejemplo, la movilidad de la mujer antes de la pandemia. También desde la educación, una vez podemos tener estos accesos, el segundo paso sería orientar a las niñas en todas las carreras, no solo en los puestos que se generan ahora, sino con una proyección al futuro. O sea, tenemos proyección de empleos en los próximos 10, 20 años. Entonces, ir ayudando a las niñas
a tener confianza y desarrollar oportunidades tanto para los chicos como para las chicas en esas carreras de futuro. Además, por supuesto, de lo que decía Silvia, la que son ya en edad en las que pueden tener un empleo, pues para los puestos que el gobierno o los gobiernos de los países de la región están hambriendo. Hoy en día es mucho más económico. En una maletita se puede llevar un servidor y un pueblito muy remoto puede enseguida tener acceso a Internet y eso hace la gran diferencia. Y les quiero dar un dato. China apenas en el día 1 del lockdown abrieron 7,000 servidores con muchísimos terabytes de banda, de ancho de banda y conectaron 200 millones de alumnos a todo tipo de educación, desde la primaria. Entonces ya nos podemos imaginar en el futuro de dónde va a venir la competitividad o quién va a tener acceso a becas, a las mejores universidades, a los mejores empleos. Entonces yo diría que con una buena colaboración, gobierno, educación, sector privado, podemos encontrar soluciones que no son costosas y que reducen la diferencia de oportunidades, va igualando las oportunidades. Y la educación claramente no podría estar en ese trabajo si no creería firmemente que es la clave para el desarrollo desde la edad temprana. Gracias. Y tenemos muchos comentarios. Gracias a todos los que están con nosotros en esta transmisión, en este programa especial. Y este comentario da pie al siguiente tema. Carlos Eduardo Méndez, porque aquí tenemos, me encanta, público y audiencia de ambos sexos. Gracias por visibilizar el tema que vamos a tratar ahora de los cuidados. Eso sí, dice, no feminicemos el tema de los cuidados. Los hombres también cuidamos. Qué bueno. Un aplauso a Carlos Eduardo, porque esto no ocurre en todos los casos, lamentablemente. Y quiero preguntarles primero a ustedes, con hijos, ¿cómo fue ese empezar a trabajar cuando tuvieron sus hijos o sus primeros hijos? ¿Cómo fue ese salto para dejar el bebé, que siempre a todas las madres nos cuesta, ¿no? En el caso de Camelia fue un poquito diferente, ¿verdad? Ella nos contarás, pero ¿cómo fue? ¿Quién se encargó, Laura, de José María Bebé? Yo tuve una gran suerte, Glenda, porque casi que a mi hijo le sobraron mamás y además el papá fue papá y mamá a la vez, con una gran disposición de estar más presente en cuestiones cotidianas que yo no podía asumir. Mi hijo nació cuando yo en realidad inicié mi carrera pública como ministra de Seguridad, que además era muy demandante. Y entonces, efectivamente, ahora que este participante mencionaba la importancia de la corresponsabilidad, yo les puedo decir que en mi caso fue clave. Fue clave porque además no quiero minimizar el papel de muchas otras personas que nos ayudan a cuidar a nuestros hijos, pero cuando es el papá el que se queda y uno siente algo diferente, uno siente que va a haber una mejor construcción en la relación familiar cuando efectivamente tu compañero se involucra. Y de verdad que fue clave en todo el desarrollo de mi carrera política, el saber que él iba a estar siempre conmigo como siempre lo estuvo. Definitivamente concuerdo con vos en el sentido de que parte del éxito, ¿no?, de muchas mujeres es tener ese apoyo. Silvia, en el caso tuyo, ¿cómo hiciste cómo fue esa primera fase de madre, combinación con la vida profesional? La verdad es que fue de pánico. Yo lo confieso así, ¿verdad? Cuando nació mi hija, ahora tiene 30 años, va a cumplir 30 años, pero yo les confieso que cuando nació mi hija, yo me vi con mi hija en la casa, lo que sentí fue un pánico enorme, gigante. La verdad es que me destanteó muchísimo porque no sabía qué seguía con mi vida. Sentía como que de repente ¿ahora qué hago? ¿Qué sigue? Que no voy a poder hacer nada, ¿verdad? Esa fue una sensación. Mi marido, igual que el marido de Laura, de una persona con quien compartí absolutamente el cuidado de mis hijos,
y fue clave también en mi desarrollo profesional. Pero quisiera rescatar de aquí una cosa, y es cómo los cuidados en nuestros hogares y en nuestros países dependen tanto de esos arreglos familiares privados. Y de cuánto podemos recurrir a nuestras familias, abuelitas, tías, hermanas, tíos, para que nos ayuden con el cuidado. Y es que los arreglos familiares para el cuidado siguen siendo muy privados. Y el gran desafío que tenemos en relación con el tema de los cuidados es cómo hacemos de los cuidados no solo un arreglo familiar privado, sino sobre todo una responsabilidad compartida con la sociedad. Yo coincido completamente con que el cuidado no es solo un asunto de mujeres, por supuesto. Ahora que, como digo, se levantó el telón, lo que vemos es una gran cantidad de hombres sentados, trabajando, cuidando chiquitos, haciendo tareas, cuidando lo que está pasando en la cocina, ¿verdad? De veras que se levantó el telón. Pero hay una realidad. Ayer se planteó, se hizo pública la Política Nacional de Cuidados acá en Costa Rica, y los datos hablan por sí solos. De cada 10 personas cuidadoras en Costa Rica, 7 son mujeres. Y el 90% de las personas cuidadoras trabajan sin una remuneración. Y aquí creo que es muy importante hacer una precisión. Cuando hablamos de cuidados, no estamos hablando solo de los niños pequeños. Estamos hablando de población en situación de dependencia. Vean que en Costa Rica, daban el dato ayer cuando se presentaba la política, el 46% de la población de 60 años o más vive en situación de dependencia. Es decir, requiere de algún tipo de apoyo para poder hacer su vida, cubrir las necesidades más básicas de su vida diaria. El 46%. Y eso va a ser cada vez mayor. Se decía que en el año 2050 esas necesidades de cuidado se van a multiplicar por 4. Entonces pronto ya no solo, ¿verdad? Y ahora no solo estamos hablando del cuidado de los niños y las niñas, sino de una gran cantidad de población que ya sea por la edad, por una enfermedad o por razones de alguna discapacidad, requieren cuidados. Y todavía en nuestro país esos cuidados siguen estando concentrados como una responsabilidad de las mujeres, que además a muchas de estas mujeres lo que les significa es no poderse desarrollar profesionalmente o no poder ingresar al mercado laboral. Las estadísticas son contundentes, ¿verdad? Costa Rica tiene una tasa de participación laboral de las más bajas de América Latina. Y algunas de las razones, una de las razones principales que esgrimen las mujeres para su no participación en el mercado laboral son las responsabilidades familiares. Claro, así que a este país le urge realmente esa política nacional de cuidados. Tenemos, antes de pasar a Camelia, Fanny Ramírez Esquivel, hay muchos comentarios, pero nos dice, según las estadísticas, 6 de cada 10 mujeres en el país tuvieron que realizar ajustes en los hábitos del hogar con el objetivo de mitigar los efectos económicos. Solo un 26,4% lograron impulsar sus emprendimientos, la mayoría relacionados con alimentación. ¿Cuál es el apoyo institucional del Estado a los programas de emprendimiento, particularmente si existen programas de apoyo y capacitación? Nos pregunta en esta materia. Camelia, tu experiencia en Europa fue un poco diferente. También decía Silvia la importancia de dar continuidad y que hay ciertos grupos, no solo los niños pequeños, que requieren este apoyo. Pero desde el punto de vista académico y formación que ustedes realizan, ¿cómo abordan este tema? Sí, ¿quieres que siga yo, Glenda? Perdón, que no... Claro, sí, Camelia, perdón. Mira, efectivamente estamos teniendo datos clarísimos sobre la complejidad de compaginar tantas tareas y especialmente en ciertas generaciones. Como ustedes decían y nos decía el participante por foro, ¿sí? Afortunadamente estoy viendo cambios en las nuevas generaciones. Ya no se considera que el hombre ayuda a la mujer, sino estoy viendo nuevas generaciones donde comparten y además con gusto generaciones, y ojalá a la medida que avancen en edad y responsabilidades mantengan estas prácticas.
Hay retos para mujeres y mujeres en la academia. Puedo compartir, por ejemplo, parte de mi historia. Para que una mujer pueda hacer una carrera académica, tiene que terminar su doctorado y normalmente el doctorado lo haces cuando estás en la edad de tener hijos. Y muchas veces son decisiones o son tiempos muy difíciles, en donde algunas veces tienes que decidir o algunas veces no tienes opción. Y especialmente en países donde puedes tener ayuda, pero no la misma ayuda que puedas tener en otros continentes. Entonces, efectivamente, yo he hecho el doctorado mientras estaba trabajando. No tuve hijos naturales, pero Dios me ha traído una hija adolescente maravillosa por matrimonio que se vino a vivir de Boston a España. Cuando tenía 17 años, hizo con nosotros su pregrado y su maestría y tuvimos una química extraordinaria desde el primer momento en el que empezó nuestra vida juntas, que fue en unas vacaciones en las que nos dedicamos a ver shelters de perritos. Esto fue nuestro primer encuentro y desde entonces hasta hoy una relación maravillosa. Recuerdo con Gabriela yendo a la 1 de la mañana, ella se mantenía despierta para que yo a la 1 de la mañana pueda ir a imprimir a un work center el borrador de mi tesis de doctorado y nos paseamos las dos por Madrid. El work center de Velázquez nos conoce a las dos muy bien y le debo en gran parte a ella y a mi esposo, por supuesto, haber hecho el doctorado y poder seguir luego con una carrera académica de profesora también. Entonces, esto es como un mensaje para las mujeres que hay muchas formas de llenar tu vida. Tengo también 2 ahijadas, o sea que creo que podemos aportar y criar hijos y criar jóvenes e inspirarlos de muchísimas formas. Este sería como un poco el mensaje que quería transmitir Claro, Samelia, quiero preguntarte porque Rocío Zúñiga habla justamente sobre las oportunidades de estudio. Dice, los estudios superiores son costosos. Sin embargo, miles de mujeres hemos hecho esfuerzos y tras la pandemia ya no es suficiente. Estamos varadas, hay pocas oportunidades. ¿Qué consejo le darías a Rocío? Mira, Rocío, yo creo que tenemos que ser emprendedoras en la búsqueda de oportunidades. Y para darte un dato, hicimos una encuesta sobre el progreso social de las mujeres en América Latina y solo un 10% de las mujeres acceden a las políticas y apoyos que los gobiernos tienen para las mujeres. Es decir, tenemos que ver cómo hacemos para comunicar las ayudas que hay, porque hay muchas que no se usan. Luego también a veces es la barrera de uno mismo en pensar no puedo acceder a esa institución porque quizás es cara. Cuando tocas la puerta y muestras que tienes grandes calidades, hay posibilidades de ayudas académicas y hasta muy interesantes. Entonces yo diría es la mentalidad, quitar el miedo y atreverse a preguntar, atreverse a tocar a las puertas y decir yo quiero estudiar, quiero buscar nuevas formas de crecer y las ayudas me constan que muchas quedan sin utilizar. Entonces yo le diría que no se corte por eso. Yo creo que Silvia está complementando lo que decir. Eso quiero preguntarles a Laura y Silvia. En ese sentido, ¿ustedes saben de oportunidades que no se estén aprovechando, que quieran agregar? A mí me llama mucho, una de las cosas que más me ha llamado la atención y me ha marcado y me ha hecho tomar conciencia estando en el cargo es la dificultad que tienen las personas, y en este caso especialmente las mujeres, para encontrar el camino a las oportunidades y sobre todo para saber a dónde está la información. Si necesito un servicio empresarial, ¿a dónde lo busco? Si necesito un crédito, ¿a dónde voy? Si lo que necesito es asesoría e innovación, ¿qué hago? Eso realmente me ha llamado muchísimo la atención porque hay mucha oferta en el Estado, mucha información. En el INAH hay una gran cantidad de programas y de formación y de asistencia técnica. En el Ministerio de Economía también, en el Instituto de Desarrollo Rural también. Y sin embargo está todo tan disperso, tan desconectado y a veces tan poco informado que la gente tiene una enorme dificultad para encontrar la información y encontrar el camino
a esa oferta del Estado. Una iniciativa justamente en reconocimiento de esta dificultad es la creación por parte del INAH y del Ministerio de Economía de lo que se han denominado los Centros de Desarrollo Empresarial. Ya hay 6 en el país, se inauguraron los 6 la semana pasada, que que pretenden ser una ventanilla única de acceso a servicios empresariales y financieros. Pero ¿cómo pueden las personas averiguar más? Por ejemplo? En el INAH, www.ina.go.cr. Ahí pueden encontrar, y en el Ministerio de Economía. Estos justamente pretenden ser una ventanilla única, es decir, que yendo a una sola ventanilla, en este caso los Centros de Desarrollo Empresarial, pueden encontrar un conjunto de servicios de distintas instituciones para que la persona no tenga que ir a 20 instituciones para intentar entender a qué tiene acceso. Excelente. Laura, ¿querías agregar algo respecto a eso? A esa observación. Creo que estás en mudo. Estás en silencio. Laura. Bueno, antes de continuar con el tema, ahí está. Es que me lo cierran. Quiero decirles que yo estoy bien portada, lo mantengo, pero... Ah, te lo cerraron. ¡Qué bandidos! Me lo cerraron y no me había dado cuenta. No, que decía que me encanta escuchar el entusiasmo con que Silvia se ha referido a un pilar fundamental de todo este proceso, de cómo hacemos para ser más efectivos en la incorporación de la mujer al mundo laboral, o bien a cualquier otro tipo de tarea que suponga el crecimiento intelectual, profesional de la mujer, que es el tema del cuidado, mediante el apoyo estatal. Yo quiero recordar que hace más o menos, ya van a ser casi 10 años que Costa Rica fue pionero en la creación de la Red Nacional de Cuidado, con énfasis en la primera infancia y en los adultos mayores. Nos convertimos en un referente regional. Los estudios básicamente nos citaban, y yo recibí en Costa Rica, sobre todo a primeras damas de América Latina, porque eso es lo que se acostumbra, poner las primeras damas a trabajar la agenda social cuando somos las mujeres que gobernamos, es nuestro tema. Pero bueno, yo encantada de recibir a las primeras damas que nos visitaron de Chile, de Colombia, etcétera, para ver nuestro programa. Pero Silvia se nos debilitó, y yo creo que ahora que estás ahí, hay que ver cómo avanzamos el esfuerzo, porque precisamente... ¿No se le dio prioridad después? Con franqueza no. Por muchas razones. Yo tampoco quiero decir que fue simplemente un tema de voluntad política, hubo mucha burocracia. Por ejemplo, la idea no era recargar el financiamiento al Estado, porque si no, no podemos crecer por la situación fiscal del Estado. La idea era conformar redes de apoyo, y entre esas estábamos creando microempresas que eran administradas por mujeres, empleando mujeres, atendiendo niños para que otras mujeres pudieran trabajar. Ese enfoque, que era básicamente, promoviendo la iniciativa privada, la microempresa, chocó contra un sector de la burocracia del Estado costarricense, y en su momento no se supo. Básicamente decirles, hay que seguir. Yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad de recoger ese tipo de iniciativas, porque también es cierto que una vez que las mujeres arrancan, y ahí arrancaron muchísimas pequeñas empresarias, pero se caen o cambian las reglas del juego, pues vaya, las mujeres entonces también se quedan con la mitad de camino. Pero creo que con Silvia ahí tenemos una gran aliada para ver si aquí se pueden retomar esos esfuerzos. Ahí te deja el enorme encargo. Antes de continuar, quiero presentarles un testimonio, hablando de mujeres emprendedoras, por cierto, un testimonio de Marisol Calvo. Ella emprendió en un proyecto que se llama Marshmallow Drive. Vamos a ver de qué se trata.
Mi nombre es Marisol Calvo, yo soy la propietaria de Marshmallow Drive. Actualmente también trabajo en una empresa a tiempo completo y soy mamá de 2 niñas. Marshmallow Drive nació de la necesidad que yo tenía cuando estaba embarazada de buscar artículos para decoración del cuarto de mi hija y no conseguía ninguna tienda en línea que me ofreciera esto. Entonces decidí buscar diferentes opciones para importar al país y poder abrir una tienda que ofreciera a las personas este tipo de artículos y que los pudieran comprar en línea y se los llevaran directamente a la casa de las personas, porque cuando uno está embarazado uno no quiere andar paseándose por todas partes buscando las cosas. Mi consejo para todas esas mujeres que tienen esa idea de que quieren hacer algo es que si lo van a hacer tiene que ser algo que las apasione, que las haga feliz, que lo disfruten. Bueno, por supuesto que todas nos alegramos saber proyectos que han avanzado como el de Marisol Calvo. Y bueno, me imagino muchas también que en este momento nos quieren mostrar sus maravillosos proyectos. Por cierto, que hay una página en Facebook que se llama Yo Ayudo a Reactivar Mi Gente y ahí hay bastantes proyectos. Pero bueno, Katia Sevilla dice, como emprendedora dentro de servicios de cuidados, se necesita capital, semilla no reembolsable y aún no hay opciones, dice, para este nicho. ¿Cuáles son esas herramientas que se le pueden ofrecer hoy en día o que ustedes crean que son las más efectivas en este momento y hoy en día para las mujeres emprendedoras? ¿Cuáles son esas herramientas? Vamos a ver quién quiere contestar primero, a quién le tocaba el turno. Creo que Silvia, ¿verdad? Camelia desactivó el micrófono. Pensé que ibas a... Camelia, ibas a decir algo de que ustedes están liderando proyectos en ese sentido. Sí, si quieren o después de Silvia, como prefieran. Dale, adelante, Camelia. Sí, efectivamente, esta es una gran oportunidad, es una gran necesidad y una gran oportunidad. Con la ayuda de Mastercard llevamos 3 años haciendo un programa para mujeres emprendedoras que están en la fase o en el peligro de abandonar el negocio, porque en nuestra región tenemos una tasa muy grande de creación por parte de las mujeres de pequeños negocios, mucho emprendidos por necesidad, pero una gran tasa de abandono justo por lo que nos dice la persona en el foro. ¿Qué rompe barreras? Efectivamente, la digitalización y las plataformas digitales te ayudan a tener acceso a fondos de inversión mucho más allá del país o de las limitaciones locales. Entonces, de nuevo, animarlas a buscar ayuda. El INAH, como decía Silvia, ha hecho un gran trabajo de transformación. Nosotros, dentro de lo que podemos con todos los fondos, tenemos centros de impacto como el Centro Colaborativo de la Mujer o el Centro de Emprendedurismo, en donde también buscamos fondos justo para las personas con estas necesidades. O sea, ir de nuevo, ser emprendedora en la búsqueda, porque todos tenemos esta conciencia y se están como alineando las conciencias para buscar las ayudas. Y luego me consta de conversaciones que tuvimos con el Banco Nacional, con el Banco Industrial, con muchos otros bancos en toda la región, que ya también tienen conciencia que no es solamente un trabajo social, sino es un negocio. Si tú inviertes en la mujer el dinero que gana, por cada dólar que gana, lo reinvierte en la educación y en la salud, no en ella, sino en otros. Entonces, se han empezado a dar cuenta que es una gran inversión. Entonces, yo las animaría a todas que busquen en todas estas fuentes, que nos escriban también, porque contestamos emails, tenemos equipos cuya misión es ayudar a la mujer emprendedora, y verán como con ayuda y luego con redes entre ellas, esto se empieza a mover, se genera un círculo virtuoso. Es importante empujarlo entre todos un poquito para que coja velocidad propia, pero es el momento para la mujer emprendedora. Excelente que el INCAE tenga entonces ese programa, quizá muchas pues no conocían y que pueden acudir inclusive. Yo quisiera también conocer de ustedes, negociación. Las negociaciones a veces a las mujeres se nos hace difícil, bueno, ustedes con... que no le ha tocado negociar a Laura, ¿verdad? Por ejemplo, repito, para los que se unieron después, habíamos quedado de no decir doñas, hoy me permitieron, pero ¿cuáles son esos consejos? Pero primero quería preguntarte, no tanto en logros, sino
¿Cuál fue esa negociación que siempre van ustedes a recordar? Esa negociación que ustedes hicieron que tal vez fue difícil o que tal vez fue que no esperaban. ¿Y cuáles son esos consejos para que podemos darnos entre nosotras en el momento de negociar? No me imagino, bueno, como presidenta, pero no importa, no tenés que decir no solo en el rol de presidenta, sino algo que recordé como una negociación exitosa. ¿Y por qué? Bueno, vaya, hubo efectivamente muchas negociaciones a lo largo de mi vida porque estuve como ministra de Seguridad, ministra de Justicia, vicepresidenta, estuve en el Congreso, ahí uno ejercita permanentemente la negociación para que las leyes puedan avanzar. Y si bien hubo muchos procesos que culminaron de manera muy exitosa, yo quisiera más bien citar un proceso que fracasó, porque aquí lo importante es aprender de los procesos. Muchas veces en la vida no necesariamente conseguís el objetivo final, y muy particularmente cuando estás gobernando, tomando decisiones con respecto a un conjunto de reglas, y si lo haces en una democracia, el proceso cuenta tanto como el resultado final. Los medios, si se quiere, tienden a ser mucho más importantes que los fines mismos, porque no se trata de alcanzar algo a cualquier costa. Y entonces es ejercitarse en la negociación, a sabiendas de que lo que estás queriendo alcanzar se justifica, pero que no vas a romper principios y valores esenciales que han regido tu comportamiento y que hacen parte de tus convicciones, tiende a veces a ser más enriquecedor que los resultados mismos. ¿Y cuál es el caso que quiero citar? El caso que quiero citar fue la famosa negociación con Daniel Ortega para que nos devolvieran el terreno que habían invadido. No puedo imaginar un bien público mayor que protege la soberanía territorial de un país y no lo conseguimos. Y entonces fue un ejercicio de reafirmar convicciones a efectos de entender que lo importante era conseguir un resultado por las vías institucionales apegado a la tradición costarricense. ¿Estaba nerviosa? ¿Estaba nerviosa? ¿Tenías temor en esa negociación? No, temor no, tenía rabia. Tenía rabia porque estaba negociando con una persona absolutamente desposeída de cualquier tipo de principios democráticos o de religiones sobre la base del derecho internacional. Lo que hicimos fue simple y sencillamente acudir a las vías internacionales, tener muchísima paciencia, confiar en el derecho internacional y finalmente todos los fallos que conseguimos hicieron posible que se reafirmara y fortaleciera todo el sistema limítrofe costarricense. Por ejemplo, ganamos los límites marinos que precisamente fueron inspirados en el conflicto que se abrió con Nicaragua. Es decir, conseguimos un resultado que fue mucho más beneficioso para Costa Rica que simplemente haber desplazado a Daniel haciendo uso de la Fuerza Armada y claudicando en nuestra tradición de paz, pero el resultado finalmente fue mucho mejor y apegado, insisto, a los principios que teníamos que observar. Gracias por compartirnos este testimonio. Silvia, te pregunto, en una negociación, y si quieres también contar alguna anécdota, en una negociación, ¿pides consejo a alguien más? Sí, sin duda. Y sobre el tema de la negociación, yo diría que desde que se levante empieza a negociar, ¿verdad? Negocias con los hijos, negocias con la pareja, luego negocias con la gente con la que trabajas. Es decir, la vida es la vida de la negociación, ¿verdad? Se la vive uno a punta de negociar, negociar y negociar. Y una cosa que me ha hecho a mí reflexionar mucho es que, sobre todo las negociaciones en el marco laboral, profesional, son negociaciones que requieren capacitación. Uno debe capacitarse en negociar. Yo me he convencido de que no es suficiente el sentido común, que no es suficiente la buena voluntad ni las buenas intenciones.
la negociación requiere técnicas. Y ese es un llamado que yo haría, porque yo confiaba mucho, yo decía, no, pues yo tengo buenas intenciones, ¿por qué si tengo buenas intenciones no puedo salir adelante con la negociación? No, porque la negociación requiere técnica. Y una de las cosas que más, por las que más insisto en la técnica es porque me he dado cuenta además que en esas negociaciones mis emociones intervienen más de la cuenta. Todo el tiempo están interviniendo las cosas, los pensamientos que me están pasando por la cabeza, las cosas que me estoy imaginando en la cabeza, que están pasando, no están pasando, o que alguien está pensando, no está pensando, o me imagino lo que la otra persona quiere o no quiere, y las emociones que eso me provoca. Y esos pensamientos y esas emociones realmente se terminan interponiendo en una buena negociación. Entonces, de veras que ese entrenamiento de entender no cómo suprimir las emociones ni los pensamientos, sino cómo reconocerlos y poder controlarlos en ese proceso permanente de negociaciones me parece completamente clave. Yo no confío del todo en mí ahora y he tenido que recurrir a esa técnica y ayuda mucho que hayan personas observándote y pudiendo retroalimentarte sobre tus formas de hablar, de negociar, de referirte a otras personas, incluso que te puedan servir de espejo en relación hasta con el lenguaje corporal que comunica tanto. Entonces, de veras que cuando dicen que la negociación es un arte, yo quisiera insistir en que en efecto es un arte y que requiere mucho entrenamiento. Vamos a ir a una experta aquí en negocios, justamente, Camelia, como decana del ICAE. ¿Cuáles son esas técnicas específicas, Camelia, que vos podés darnos en este momento para la negociación efectiva y exitosa? Así es, Laura y Silvia nos dieron ejemplos que pues unen lo que conceptualmente decimos es arte y ciencia, ¿no? Son las dos cosas a la vez y no puedo suscribir más lo que ellas han dicho. Complementaría con tres conceptos lo que estuvimos hablando. Uno, la inteligencia colectiva está demostrando que cuando hay diversidad y especialmente diversidad de género, hay una mayor inteligencia colectiva. Eso te ayuda en negociaciones grandes a negociar mejor. Entonces, creo que esto es algo que no podemos olvidar, rodearnos de estos equipos diversos en tu estilo de pensamiento, tu estilo de toma de decisiones, el que es más analítico, el que es más emocional, buscar la complementariedad en el equipo para tener un equipo fuerte para negociar. ¿Cómo negociar un aumento de salarios? Les preguntaría. Ahí voy el segundo y el tercero con el tema de salario, porque el tema de la mujer y negociación es un gran tema, ¿no? El segundo concepto es ¿qué es no negociable? Y este es un tema importante para la mujer porque tenemos que aprender a decir que no, por un lado, y a valorarlos más por otro. Entonces, estudiar muy bien, por ejemplo, si es una oferta de trabajo, antes de aceptar cualquier oferta. Y ahora, gracias al Internet y a la digitalización, tenemos más acceso a la información. Entonces, que se informen del salario, de cuánto paga la empresa, de cuánto paga el sector, y con confianza, que es otro tema que hay que desarrollar muy bien para poder negociar, la autoconfianza, pues pedir el salario que realmente tú sabes que te lo mereces, pero nunca por debajo, porque la percepción, como decía Silvia, la emoción está en cualquier diálogo y la emoción está en tu interlocutor. Si él siente que pides por debajo, va a sentir que eres un empleado que vas a valer menos. Entonces no es malo pedir lo que vales, porque tu jefe va a percibir que es una persona que sabe exactamente dar valor a las cosas, a las personas y a los trabajos. Y por último, esto es uno de los principios que yo he aplicado y que nos ha ido bien, y esto es más, tiene que ver con la filosofía quizás más oriental. Primero, ofrecer antes que pedir. O sea, siempre pensar qué tengo yo que ofrecerle de valor que la otra persona le puede ayudar, o al otro grupo, a la otra institución. Y a partir de ahí construir. Y es mucho más fácil lograr lo que tú también necesitas si estás preparado a ser generoso y dar.
Entonces, uniría estas tres cosas: equipo, con complementariedad, mucha preparación, autoconfianza y principios fundamentales no negociables, junto con dar primero, saber qué ofreces y luego ir recibiendo. Y seguramente tenemos mucho más que hablar, pero rápidamente es lo que diría que... Maravillosos, maravillosos esos consejos y muchas gracias, repito, a todos los que están participando, escribiendo, intercambiando opiniones. Inclusive tenemos, el INCAE está poniendo ahí la dirección para aquellos que quieran directamente pues hacer esas consultas. No puedo creer que con estas distinguidas invitadas se nos esté acabando el tiempo. Ya estamos prácticamente sobre la hora, lamentablemente, pero quiero terminar con alguna reflexión final de parte de ustedes, porque yo sé que hay tantas cosas que ustedes quisieran como mujeres tan destacadas y líderes compartir y aconsejar a los demás, a otras mujeres, para esa proyección, para esa superación, para esa búsqueda de oportunidades. Y yo quisiera pues despedirme con sus reflexiones de cada una. Laura, comenzamos con bueno, vaya, yo creo que con ocasión precisamente una vez más de la conmemoración del 8 de marzo, cuando se produce un poco más de reflexión colectiva sobre los desafíos que tenemos pendientes las mujeres, yo creo que tenemos que reconocer esos avances, pero entender que no podemos conformarnos y que el avance todavía es complejo. Y si se quiere, viene la parte más compleja del avance. ¿Por qué razón? Porque hemos avanzado. Sin duda alguna, como lo decía, en cuanto al acceso a derechos fundamentales, a derechos básicos, pero ya no podemos quedarnos ahí. Ya de lo que se trata en adelante, y el gran desafío es cómo empoderamos a las mujeres, cómo hacemos para que las mujeres tengan acceso a esas cimas de poder y decisión que nos han sido negadas. Y entonces vamos a empezar a sentir esa resistencia que se va a incrementar en los años venideros. Por eso es que básicamente les digo a las mujeres, primero, crean muchísimo en esa fuerza interna que las mueve, en esa gran capacidad, no dejen subestimarse nunca en cuanto a su potencial. En segundo término, traten de actuar colectivamente frente a muchas de las metas que quieren proponerse. Y finalmente, tampoco desdeñen lo que para mí es el factor más importante que tienen las mujeres a su haber, que es la capacidad de lucha. Decir mujer es básicamente decir lucha, y yo creo que esa es nuestra mayor fortaleza. Nunca, nunca dejar de luchar. Gracias, gracias. Silvia. Sí, absolutamente coincido completamente con la reflexión que hacía Laura, y quisiera tal vez enfatizar en una de esas recomendaciones, que es la lucha colectiva, la lucha colectiva. Yo recuerdo que en los años 70, 80, en mis tiempos de universidad y los primeros trabajos, teníamos mucha organización de mujeres, muchas organizaciones de mujeres, y lo voy a decir, muy combativas. Yo recuerdo cómo en los años 90, por ejemplo, logramos los cambios en el código electoral para introducir las cuotas de las mujeres. Y esas fueron luchas que no se hubieran logrado de manera individual, ¿verdad? Hay una dimensión de esta lucha, por supuesto, que tiene que ver con empoderarnos personalmente, pero hay unos procesos de transformación que solo son posibles de manera organizada y colectiva. Y yo sí creo que todavía en Costa Rica nos falta mucho más colectividad, mucho más organización, mucho más estrategia conjunta a las mujeres. Y haría un llamado para ver si la oportunidad que significa la pandemia para transformarnos como sociedad la aprovechamos, pero eso no va a suceder mágicamente. Vamos a tener que darle una dirección, y darle esa dirección significa organización. Muchas gracias, Silvia. Camelia, tus reflexiones. Bueno, voy a complementar con un último consejo más prosaico quizás, pero creo que es necesario.
yo diría que definan muy bien un plan de vida. Yo lo llamo plan estratégico de vida porque le pongo el componente no solamente de estrategia y objetivos, sino de finanzas, que sé que es un tema que queríamos tocarlo también aquí. Adquirir la independencia le permite a la mujer tomar luego decisiones con libertad sobre su vida, que es otro de los grandes temas que tenemos en nuestra región. Entonces, yo les diría que intenten ese plan estratégico de vida o ese plan de vida, incorporen educación, incorporen cómo logro tener independencia y luego escoger muy bien y con mucha más libertad tu partner, tus relaciones personales y todo lo que quieres hacer. Pero está muy, muy demostrado que tener esa parte en cuenta te da mucha libertad para el resto de tu vida y decisiones tempranas hechas a tiempo te ayuda muchísimo en la edad adulta cuando se acumulan las dificultades para las mujeres. Así que esto es lo que yo diría para terminar. Muchísimas gracias. Realmente, bueno, me siento muy privilegiada de haber podido conversar con ustedes. Realmente, pues, en una hora es muy difícil. Les agradezco de todo corazón a cada uno por compartir sus experiencias, sus vivencias, un poquito también lo más importante, ¿no? De esas herramientas que podemos ofrecernos unas a otras, porque si hay algo que es cierto es la necesidad de apoyarnos entre nosotras, las mujeres necesitamos más, pues inspirarnos unas a otras y realmente tener una auténtica ayuda, sobre todo porque siempre hay alguien más y a veces muy cerca que está necesitando de ese consejo, de esa palmadita y con solo algunas palabritas que podamos decirle de cómo algunos consejos, de acuerdo a nuestra experiencia, siempre va a haber alguien más que pueda recibirlo y mejorar su situación. Obviamente son muchos los desafíos, pero muchísimas gracias, por supuesto, expresidenta Laura Chinchilla, muchas gracias a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Silvia Lara, y a la decana del INPAE, Amelia Ilí. Gracias a las tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ha sido un privilegio. Gracias. Y gracias a todos ustedes que tan muy amablemente nos han acompañado y han enviado esos comentarios y preguntas tan interesantes, por supuesto, al diario La República por permitirnos este espacio. Que tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias.